vamos a ver. El día de hoy vamos a usar mucha Biblia. Vamos a ver muchos versículos. Generalmente no tengo la costumbre de hacerlo tanto, de brincar de un versículo a otro, pero lo vamos a hacer así. ¿Está bien? Este tema es el segundo tema de la serie que se llama Una semana por vivir. Recuerdan que iniciamos la semana pasada. Y por cierto, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con esa semana por vivir? Porque tenemos otra semana por vivir, pero no sabemos, ¿verdad? Y qué importante que lo tengamos esto presente. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Acuérdense que estamos en esta serie que iniciamos la semana pasada, tratando la última semana del Señor, de la vida del Señor. Hay muchísimos detalles que no, por razones obvias, cuestiones de tiempo, no podemos entrar y no se pueden tocar porque pasaron muchas cosas. Sin embargo, bueno, pues esperamos el seguir siendo guiados por Dios para tocar los temas que Él quiera hablarnos, ¿no? Esta serie, repito, se llama Una semana por vivir y tengamos eso presente porque de ahí parte todo y la base de esto que estamos tratando. El pasaje que voy a leer ahorita, que es Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, por sí mismo, miren, solamente ese pasaje podría ser la introducción, podría ser el desarrollo y podría ser la conclusión de este mensaje. Porque en esencia presenta a nuestro Señor Jesucristo como la revelación final de Dios mismo. Acuérdense que Jesús es Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Se lee así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros padres en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A es decir, a su Hijo, a Jesús, lo designó heredero de todo. ¿Cuánto heredó? Todo, heredero de todo. Y por medio de Él hizo el universo. Fíjense, esto es una parte muy esencial que lo conecta también el apóstol Juan, ¿no? En Juan, en el capítulo 1, dice que todas las cosas por Él fueron creadas y que sin Él nada hubiera sido creado. Y cuando dice que todas las cosas fueron creadas, no agarra así como que todo, o sea, no dice un todo general. Cuando dice que todas las cosas fueron creadas, dice cada uno en lo individual, cada cosita en lo individual, cada cosita en lo particular, por Él fue creado. Y esto es esencial porque es una retrospectiva de Dios como creador y de Cristo como Dios. ¿Sí? Nosotros vemos continuamente en el Antiguo Testamento cómo los profetas, e Isaías era uno de ellos, los que más uso hacían de esto, de estarse refiriendo al Señor como el creador. Y cuando hace las comparaciones, por ejemplo, con los ídolos, ¿no? Dice los ídolos, por favor. O sea, un pedazo de madera a un lado del creador, o sea, no tiene ningún sentido. Es perfectamente absurdo. ¿Me están siguiendo? Entonces aquí lo pone de esta manera. Versículo 3 dice: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Y Él es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Fíjense, no nada más lo creó, no nada más hace ver y deja ver lo glorioso que es Dios, pero es que aún todo lo que hay, cada una cosa en lo individual, cada una cosa en lo particular, subsiste porque Él quiere, porque Él la sostiene, porque Él no se distrae. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. Él no se distrae. Sí. Si el salmista
pues a preguntas que le hacían, ahora sí cuando le hacían bullying, ¿verdad? Dice, voy a alzar mis ojos a los montes y ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Y después dice, bueno, mi ayuda viene de Dios. Y dice, que hizo los cielos y la tierra. Y después dice, bueno, no se va a cansar, no se va a dormir. Y esto es algo presente. Imagínese usted que de repente el Señor, en una de esas, ¿verdad? No sé, pues está bien entretenido. No es así, pero nada más imagínese lo absurdo del asunto. Está bien entretenido ahí en el cielo y de repente llegan algunos ángeles y les está hablando de cosas celestiales y está tremendo ahí, ¿verdad? Y es así como que se descuida y la tierra se aleja o se acerca un par de metros al sol. Descuidito. Unos cuantos segundos ahí nada más en lo que, ay, ¿qué pasó? Ay, y ya todos chamuscados o todos congelados. Yo quiero que noten lo impresionante que Él es. Está hablando de Jesús, lo impresionante que es nuestro Señor Jesús. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, es decir, de pagar por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles para aquellos que decían, no, era un ángel y es un ángel, y los que dicen por ahí. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Es decir, el nombre de Jesús, mis amados, está por encima de todo nombre. Y esto se refiere a la supremacía del nombre de Jesús, al lugar de Él, al lugar que le corresponde a Él, por encima de todo, por encima de todos. Aunque a veces no pareciera, aunque a veces se nos cruzan algunos cables por ahí y situaciones que como que, ay, pues el Señor, yo creo que, pues no sé, estará descuidado porque mira lo que estamos viviendo. ¿Usted cree? Que se distrajo, que se ha distraído en algún momento. Y esto se los he dicho en otras ocasiones. A veces aún la forma de orar denota, cuando oramos a veces denota las cosas que pensamos. Y cuando decimos, ay Señor, tú toma el control de, y el Señor, yo estoy en control, contrólate tú, ¿no? Ay Señor, toma el control porque esa situación, no, más bien contrólate tú, porque esa situación es por tu mal genio, porque no te controlas, porque no controlas tu boca, porque no controlas esto, eso, yo en control estoy. No sé si no les va a responder así, o quién sabe en una de esas, y sí. Ahora, ¿cómo dijimos que se llama este tema? No, el tema, la serie es una semana por... Glorifica tu nombre. Ahora, ¿qué es glorificar? Porque glorificar no se trata de cantar cantos acerca de Cristo como lo hicimos hace un momento. Qué buen tiempo nos regaló el Señor, ¿verdad? No sé, hay momentos que... Yo sé que todos los momentos son especiales, pero como dijo aquel, ¿verdad? Todos los momentos delante de Dios son iguales, sí, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Y yo sé que esto tiene que ver mucho a veces en un nivel individual, que a veces uno puede estar más sensible a cosas y es más intenso, pero hoy fue un día que se pudo percibir, sí, eso de, no porque se cante fuerte o porque se cante bien, que por cierto cada vez cantan mejor. Ya pasaron los días así hago un paréntesis, ya pasaron los días de los aguaceros, que no aplaudían a tiempo ni aunque les dieran una ofrenda, ni el corazón les palpitaba a tiempo. Ya empezábamos y ya, ya déjalos así. Pero miren, con el tiempo, hasta, dile que está a tu lado, mira, está bonito cantas ya.
Bueno, alguno diga, bueno, lo digo por fe, es en fe. Entonces, ¿de qué se trata glorificar? Es sencillamente demostrar, quiere decir manifestar su carácter. Glorificar es eso, es mostrar cómo es, mostrar su carácter. Tiene que ver con la reputación y con el honor, en este caso de Dios. ¿Sí? Queremos glorificar al Señor, sí. ¿De qué estamos hablando? De que a causa mía se hable de la buena reputación que Dios tiene. Que a través de mi vida yo sé que, bueno, la gloria del Señor es Cristo Jesús. Él es la gloria visible del Dios invisible. Pero Él nos ordena que vivamos para glorificarle. Esa no es una opción, hermanos. Es decir, vivir para mostrarlo a Él. Vivir para mostrar lo glorioso que Él es, lo bueno que Él es, la pureza que Él tiene. Entonces, repito, tiene que ver con esa reputación, con ese honor, con ese esplendor que irradia su belleza y su pureza y que solamente mediante Cristo Jesús es posible. En Juan capítulo 12, versículo 23, se los leo muy rápido, dice, Jesús les respondió diciendo, esto ya lo vimos la semana pasada, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense, ha llegado la hora, es decir, hubo otros tiempos en los que no era el momento, pero ahora sí. Sí, hubo el momento en donde podíamos ir y vieron milagros y proezas tras proezas, milagros impresionantes. Imagínense, ¿no? No solamente la resurrección de algunas personas, pero la multiplicación de los panes, esos, pues algunas miles de personas, porque habla, por ejemplo, una alimentación de 5,000, pues sí, pero se contaban más o menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y generalmente hay más mujeres y niños que hombres, ¿sí o no? Si no, voltea a ver. Es más, si no, mire, ahora sí que ahí le va el reto. Si no me cree, conéctese a una de las reuniones de oración y va a ver. Hago este paréntesis. Faltan hombres ahí, Falta que los hombres se levanten como hombres de esta congregación. Falta que los hombres se alineen bien con el Señor y que tomen un tiempo. Sí, es que estoy cansado, yo también, y todos nos cansamos, pero muchas veces no entramos y no vamos ahí porque quizá no lo considero importante o ni siquiera tengo la convicción de que el Señor vaya a hacer algo realmente. Entonces, no, está mejor que haga esto. Cierro el paréntesis. El apóstol Juan habla mucho acerca del Señor Jesucristo, quizá como nadie más en la Biblia, pero él va un poco más allá cuando habla de la glorificación o de glorificar, porque asocia los sufrimientos con la glorificación de Cristo. Póngame atención en esto. Lo asocia con su majestad radiante. Acuérdense que estamos ya en los últimos días ahí del Señor, en donde ya se están desenlazando todos los asuntos, ¿verdad?, concernientes a nuestra salvación, hermanos. Es como esos globos, ¿no?, que se les está inyectando agua a presión y que ya están dando de sí, que ya lo estás viendo y dices, híjole, en cualquier momento, cualquier cosita, esto va a reventar. Bueno, eso es lo que se estaba respirando y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Ya llegó el momento. Pero Él inmediatamente empieza a hablar acerca de sus sufrimientos, cosa que no era extraño para los discípulos. Pero póngame atención aquí, porque el Señor estaba plenamente consciente de que iban a venir sufrimientos y Él estaba plenamente consciente de que Él iba a morir. Esto lo comento porque
hay corrientes teológicas que dicen, no, bueno, lo que pasa es que Jesús, pues fue una tragedia que muriera. La forma en que lo hizo, pues lo que pasa es que no se puso listo políticamente, pero lo pudo haber hecho. Entonces casi fue un accidente, fue algo que se dio ahí y eso no tiene nada que ver. Escuchen bien, nuestra salvación, hermanos, la salvación del ser humano fue planeada antes que la creación. Es decir, primero estuvo la salvación nuestra que toda la creación. Eso es nada más para que nos vayamos dando una idea. No lo voy a hacer ahorita, pero pues dése una vuelta por allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 18 al 20 más o menos. ¿Sí? Pero esta hora es la que va apuntando cuando el Señor dice, ya ha llegado la hora, ¿sí?, de que sea glorificado. Está diciendo, ha llegado la hora de todos los desenlaces y de todos mis sufrimientos anunciados y de mi muerte. Y escuche bien, no hay menos de 34 profecías, ¿sí?, cumplidas concernientes a los sufrimientos y a la muerte del Señor. Yo no sé si hay más, pero no hay menos de 34, contaditos. Venga conmigo ahí al versículo 27, nada más sígale leyendo un poquitín más. Voy a leer del 27 al 34. Bueno, me voy a ir deteniendo. ¿Están listos? ¿Sí o no? Dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Alguno de aquí en algún momento se ha angustiado porque sabe que va a tener, que vienen cosas fuertes? ¿Que vienen cosas trascendentes? No es la primera vez, porque más adelante en Getsemaní lo vuelve a decir. Pero dice, mi alma se ha angustiado. Pero fíjense, ¿y qué diré? O sea, ok, estamos conscientes, pero ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Dice, pero para esto ha llegado esta hora. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Mis hermanos, que nuestra oración, miren, el enfoque de nuestra vida y nuestra oración es importante que cambie. Yo quiero que noten algo aquí. El Señor no está enfocado en, dice, es cierto, estoy angustiado, y nos podemos identificar con Él, ¿verdad? Como seres humanos nos podemos identificar con Él como hombre en su humanidad. Pero como Dios, esa identificación en donde Él nos entiende, hermanos. Él nos entiende. Me detuve tantito y voy a estar haciendo algunas pausas porque es importante que baje. Pero nuestra oración es importante, es necesario que cambie de un líbrame de esta circunstancia difícil a un Señor, glorifica tu nombre en medio de esta circunstancia difícil. Porque a veces nuestro enfoque está en salir de una circunstancia. Va a estar complicado. Ay, Señor, sácame de esta, por favor. Y no es tan mal, o sea, es genuino el hecho de decir, Señor, yo no quiero pasar por ahí. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta pasarla mal? ¿A quién le gusta sufrir? Pues por eso se venden tanto algunos productos como Pare de Sufrir. Pues con razón se venden tanto muchas promesas mal entendidas y teologías más torcidas que nada, en donde prometen lo mejor y dicen, no, lo mejor está por venir. Bueno, en un sentido literal sí. Pero muchas veces se está refiriendo a no, para el Señor y tú pide y el Señor te va a dar porque somos sus hijos y el Señor no quiere que la pasemos mal. Y efectivamente el Señor no quiere que la pasemos mal, Él nunca ha querido que la pasáramos mal. Por eso desde el principio dijo que no se comiera del fruto de ese árbol. Si por alguna razón en este momento hay algo que nos hace pasarla mal,
No es el deseo de Dios, es la consecuencia del pecado. Es porque algo ya viene torcido, algo no salió, algo no estuvo donde tenía que estar, y el producto de eso es dolor. ¿Y qué más dolor era lo que le estaba causando al Señor? Qué angustia que cargar con el pecado de toda la humanidad, de todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Yo no sé si alguien dice, ay, pues voy a tener un examen. Sí, la semana pasada cuando les dije, bueno, vamos a tener exámenes ahí en la escuela bíblica, ya andaban 2, 3 desmayándose. Ya no durmieron. Yo sé que el hecho de decir, pues imaginémonos todo el pecado, la verdad es que escapa a nuestra comprensión, porque ni siquiera estamos conscientes de los nuestros propios. Porque hay muchísimos que ni siquiera tenemos, o sea, no sabía que había pecado. ¿Sí o no? Sin embargo, el Señor lo sabe y por eso fue la cruz. Y eso es lo que iba a enfrentar. No dijo, bueno, pues, no, pues, vámonos de aquí. Mejor fundo a todos estos y hago otra galaxia por ahí. Porque solamente lo tengo que decir. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Pero ¿piensan ustedes que cambiarían algo si tuviéramos una semana por vivir con esta actitud? O sea, ya no un Señor, líbrame de esto. O sea, está bien, yo no sé, hay cosas que escapan de mi control, que esto se dio, pero dame la sabiduría y glorifícate en medio de esto. Yo no sé cómo voy a salir con todo esto, pero como sea, glorifícate tú. Sé el resultado que yo tenga aquí por donde pase, pero que tú seas honrado y que yo pueda mostrarte a ti. Que yo pueda mostrar integridad, si es un tema de integridad, por ejemplo. Que yo pueda mostrar diligencia. No sé, va a ser difícil. A lo mejor es una entrevista de trabajo, o a lo mejor tengo que dejar uno de ellos. Yo no lo sé. O es algún asunto que se tiene que resolver con alguien en casa, con algún hermano, ahí mismo como matrimonio, ¿verdad? Necesitamos hablar y necesitamos poner estas cosas sobre la mesa y necesitamos ponernos bien, porque Dios quiere que estemos bien. Sí, pero es que es muy duro, es difícil esto que necesitamos hablar. Sí, pero es necesario. Padre, glorifica tu nombre. Sí, me va a doler, sí, nos va a doler, sí, vamos a llorar, pero ¿te vas a glorificar tú? Pues sí, pues démosle entonces. Porque tengo una semana por vivir. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué no hacer de esto el plan, mis amados? La determinación y, repito, la oración principal de nuestra vida. Creo que necesitamos hacer un serio ajuste de enfoque en nuestras vidas, y eso va a traer ajuste en nuestras prioridades, por supuesto. ¿Verdad que sí? O sea, Señor, yo quiero vivir para honrarte, para glorificarte. Y, ay, pero ¿cómo me cuesta trabajo con esto? Bueno, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuántos tienen debilidades? A ver, ¿cuántos pueden presumir de las debilidades? ¿No? Digo, es una vergüenza, ¿no? Nuestras debilidades, pero a fin de cuentas ahí están. Y a veces, por más que las tratemos de tapar, nos descuidamos y salen. ¿Sí? Sin darnos cuenta salen. A veces ni siquiera luego es como el mal aliento, ¿no? Que todo el mundo se da cuenta menos el que lo trae. Pero ahí va uno destilando debilidades. Bueno, estar consciente de eso, y Señor, mi enfoque es honrarte. Y si necesito ayuda, la pido. ¿Quiénes son mis monitores más cercanos? Mi esposa, mis hijos. Ok, ¿cómo ves? Ayúdame, porque tú piensas que esto que estoy viviendo, esto como lo estoy manejando, ¿está glorificando al Señor? ¿Tú crees que esto honra a Dios o no? Hagámonos esa pregunta. El Señor la tenía muy en clara, pero fíjese, voy a repetir el texto.
Dice, mi alma está angustiada y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, para esto ha llegado esta hora. O sea, para eso vine. El Señor ahí le dice en una ocasión ¿se acuerdan de Zaqueo, el saqueador? Y todos, no, ¿cómo que a su casa? ¿Verdad? Tremendo. Como a veces luego nos ponemos nosotros, ¿no? Por cualquier cosita que no nos cuadró. Pero el Señor dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre es un título para decir Dios encarnado. Los judíos sabían eso. Ellos no había que decirles. Por eso cuando Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, decía, y ahorita vamos a ver un poquito más. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdón. Y dice, no, Padre, glorifica tu nombre. Dice, entonces vino una voz del cielo, yo lo he glorificado. Fíjate. O sea, pónganme atención. El Señor está con una multitud. Están sus discípulos, pero hay mucha gente. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pero habla de multitudes. Ya había sido la entrada triunfal a Jerusalén. Jerusalén estaba así de gente. Estaba lleno el asunto. Entonces, habían muchos que ahí sí le pueden. Gracias. ¿Sí? Y Él les está diciendo, pues estoy angustiado y voy a pasar por sufrimientos, pero para esto he venido. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Y viene una respuesta inmediata y dice, yo lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Póngame atención aquí, porque el Señor nos está diciendo, Dios nos está diciendo, le he glorificado, o sea, mi nombre ha sido glorificado porque le has mostrado, porque has hecho evidente el propósito por el que tú te encarnaste, diciéndole el Padre al Hijo, el propósito por el que tú te encargaste, es decir, esa salvación que se planeó desde antes de la fundación del mundo, ahora la estás ejecutando, pero a la perfección en el tiempo que debía de ser. No antes, no después. No, con tu vida has mostrado el propósito, has vivido para mí con todo y me has mostrado a mí con su encarnación, ¿verdad? Con su ministerio terrenal. Por eso dice, yo lo he glorificado. ¿Sí? Pero dice, pero va a venir otra vez, porque había llegado entonces la hora de volver a glorificar, pero ahora mediante los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la exaltación. Ahora venía otra etapa, el desenlace. Ese globo que mencionamos ya se llenó, ¡pum!, ya se está reventando. ¿Sí? De ninguna manera el Señor voltea, y era la intención, todas las veces que estuvo hablando, que no fueron pocas, las veces que les estuvo hablando a los discípulos acerca de su muerte, no fueron pocas, hermanos. Hubo quien hasta lo regañó. ¿Se acuerdan de Pedro? Oh, sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Bueno, sí. Entonces, y les anuncia la muerte. Dice, no, cállate, Señor, ni digas eso. Ahora sí que no declares. No confieses negativo. ¿Me está captando? Dice, no, yo para esto he venido. Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Cada uno de los padecimientos de los que están ahí, para esto he venido. Entonces no era la intención del Señor hacer la cruz gloriosa o glorificar a la cruz, porque la cruz, mis amados, era un instrumento de muerte. ¿Sí? Sí, nosotros podemos poéticamente decir, oh, gloriosa cruz, y hasta cantarlo, pero no por la cruz en sí mismo, sino por lo que se llevó a cabo ahí, no por una cruz, porque a fin de cuentas esa cruz está vacía, como la tumba.
La cruz está vacía. Ay, sí, yo creo, mira, aquí traigo mi crucecita. Pues, bueno, eso se ha convertido en un símbolo del cristianismo. Pero mis amados, la cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de tortura, de las peores. De las peores. ¿Sí? Es un símbolo de alguien que está bajo maldición. Y bueno, ahorita es como, es cristiano, ¿verdad? O sea, se identifica, bueno, se entiende, pero no es la cruz en sí misma, ese no era el propósito del Señor. Él tenía perfectamente en claro que la gloria le correspondía al Padre por la obra que el Padre le había encomendado a él hacer desde antes de la fundación del mundo, como les mencioné hace un momentito, ¿sí? Y por ello el reflejo de su perfecta voluntad y de una obediencia perfecta, ¿sí? Quien antes de, como dije hace un momento, antes de planear la creación, planeó y determinó la salvación de todo aquel que cree. ¿No le da gracias a Dios por eso? Y esto, yo no sé ustedes, pero esto a mí me hace pensar, ¿cuál será la necesidad más grande que tenemos? ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano? Pues si realmente lo primero que planeó, no planeó las casas y no planeó un buen trabajo antes de nada. Fíjense, voy a leer, les dije ahorita en Primera de Pedro 1:18, dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, es decir, de sus ancestros, con cosas perecederas como oro o plata. O sea, el precio que se pagó por ustedes no corresponde a nada de esta creación, por muy valioso que sea. Porque ¿están de acuerdo que el oro y la plata es algo valioso? ¿Sí o no? Es algo valioso en esta creación y en esta tierra, en este mundo. Pero ¿de qué le sirve un kilo de oro en Júpiter? ¿Me explico? ¿De qué le sirve? No, pues ya llegué a la luna y aquí por la gravitación, lo que sea, traigo un montón de oro. ¿Y para qué le sirve ahí? No, se entiende que eso es algo valioso aquí entre nosotros, pero dice, ustedes no fueron redimidos con nada valioso correspondiente a esta creación. Dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, cuando habla de la sangre de Cristo es que su vida fue derramada, que fue puesta por nosotros. Dice, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Entonces, vean el propósito, sí. ¿Qué es la salvación? Es una muestra del amor de Dios. Es una muestra del amor de Dios. Y no es, bueno, déjenme seguir avanzando. A mí me parece magistral después de todo. Está inspirado y expresado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En Romanos capítulo 5 voy a leer de los versículos del 7 al 10. Romanos 5 del 7 al 10, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, usted puede leerlo en la que traiga ahí. Dice, difícilmente habrá quien muera por un justo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, pues es mi amigo, ¿verdad? Dice, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pues hoy es mi amigo, mira, yo pongo mi vida por esa persona. Pero decir de ese violador de niños, que el castigo que le correspondía a él que caiga sobre mí, está bien. ¿Alguno de nosotros estamos en ese calibre? Yo creo que no. A veces no nos alcanza ni para perdonar una ofensita que nos hayan hecho.
o una ofensa mayor, bueno, pues la gracia de Dios ahí está y ahí es donde podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que la ofensa fue monumental, pues también la gracia de Dios es monumental. ¿Sí? Y ahí es en donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El asunto no es si puedo o no puedo perdonar, el asunto es si quiero o no. Porque el poder nos lo da el Señor, pero la voluntad mía es la que se tiene que rendir. Y aún eso es obra de Dios, porque Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es gracia de Dios. Difícilmente habrá quien muere por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Escuche bien, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si está bien dicha la palabra, pero si no, ahorita la inventamos. Pero lo más inamable, o sea, lo más indigno de amar, o sea, usted y yo pues puso su vida. O sea, no dijo, ay, cuánto los amo, ay, mira, muchachitos, ay, Raúl, tan cabezón, nomás. O puede ponerle su nombre también y ya estamos iguales. No, es que demostró. Y demostrar tiene que ver con esto que mencionamos, glorificar, hacer ver, hacer evidente. No nada más decir. Yo puedo decir, pero no hacer evidente muchas cosas. Cristo murió por nosotros, dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, o sea, ahora que hemos sido comprados, que hemos sido declarados inocentes, ¿verdad? Porque ya hubo quien nos compró. Con cuánta más razón por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, seremos salvados del castigo de Dios. O sea, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿qué hizo la muerte de Cristo? Nos viene y nos reconcilia con Dios, hermanos. ¿A quién? A todo aquel que cree, no a unos cuantos, a todo aquel que cree. Por eso el sacrificio de Cristo es potencial para todos, pero no todos creen, entonces no todos se salvan. Pero no dijo, bueno, a estos yo los elegí, los pongo acá y por estos sí doy mi vida. Por estos no. Esos no tienen oportunidad. Ahí. Y aléguenme, yo soy Dios. Es un muy mal entendimiento de la soberanía de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Regresamos a Juan 12, versículo 29. Dice, por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz, decía que había sido un trueno. Yo no sé cómo se debe oír, pero haber tronado fuerte. ¿Sí? Dice, y otros decían, un ángel le ha hablado. O sea, cuando el Señor dice, para esto he llegado, esta es mi hora, a esto he venido, para esto he nacido. ¿Sí? Padre, glorifica tu nombre. No te estoy diciendo quítame esto que viene, no, glorifica tu nombre. Ya le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y escuchen bien, todos los que estaban ahí oyeron. El asunto es de que, dice más adelante, Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? No vino para beneficio mío, sino para beneficio de ustedes. Ese es un hebraísmo. ¿Okay? La multitud entonces escucha la voz de Dios, pero muchas veces no la reconoce. Mi pregunta es, ¿usted la reconoce?
Porque para aquellos que están, yo sí quiero escuchar a Dios audiblemente, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Bueno, el hecho de que aún lo oigan físicamente no les garantiza que lo van a identificar, no garantiza que van a atender si ni siquiera está la convicción y si ni siquiera está la determinación de obedecer. ¿Para qué quiero escuchar yo la voz de Dios si no tengo la intención de obedecer? Ay, Señor, háblame. ¿Verás? Hazme oír tu dulce voz. Quiero escucharte hablar, Señor. Ay, qué maravilla, ¿verdad? Miren, ahí estaba el hijo y el padre en conversación delante de la multitud. Y unos más perdidos que el cuchillo de Tarzán, ¿sí? Sin ubicar nada. Y dice, versículo 31, ya está aquí, es decir, ya ahora es, ya se está liberando el asunto. Dice, el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una lectura alterna es será expulsado. Es decir, el príncipe de este mundo, el que tiene, no habla del control de, ¿de quién es? A ver, me rewindo para atrás. ¿De quién está hablando aquí? De Satanás. Dice que es el príncipe de este mundo, ¿sí o no? O sea, que él está a cargo del sistema que es contrario a Dios, de todo lo que se revela en contra de Dios. Sin embargo, él no es ningún soberano. Y si él actúa de alguna manera, es bajo el permiso de Dios. ¿Se recuerdan de Job? Dios no le ha cedido el control. Pero a causa del pecado, ¿sí? El ser humano está bajo su yugo, está bajo su esclavitud. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora dice, va a ser el juicio, la determinación ya está, es decir, será derrotado definitivamente por medio de la cruz, por medio de la muerte, ¿sí? Y aunque pudiera para muchos parecerle el triunfo de Satanás, lo cierto es que la muerte y la resurrección del Señor derribaron todo el fundamento de ese dominio del tirano, ¿sí? Vengan conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Se leen así. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, ya lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Venga conmigo ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Voy a leer desde el 9 y luego me brinco al 14 y 15. Dice, pero vemos a aquel, es decir, a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Cuando dice, bueno, pues no que era más grande, sí, pero está hablando de su humanidad como ser humano. Dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora, sígame. Dese un brinquito, si quiere leerlo en casa está muy bien. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús
participó de lo mismo. O sea, como hijos, como seres humanos, dice, bueno, pues son seres humanos. Bueno, Él también se hizo, Él también se encarnó. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces, ¿para quién vino la salvación? No para los ángeles que pecaron, es para los seres humanos que creyeron. ¿Uno más? ¿Aguantan otro? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Versículo 32 de Juan 12. Pero yo, fíjense bien, yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Es decir, a todos está refiriendo a toda clase de personas, sin distinción, judíos, gentiles, pobres, ricos, esclavos, libres, ¿sí? Una lectura alterna sería a todos sin excepción. Eso sería una muy buena lectura alterna. Ahora, cuando dice, pero si soy levantado de la tierra, ¿a qué se está refiriendo? Ellos sabían lo que les estaba hablando. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿No? ¿A qué se estaba refiriendo? A la crucifixión, que los levantaban, que no los crucificaban arriba, los clavaban abajo y después los levantaban. Ellos sabían perfectamente de qué se trataba esto. Y eso lo habla Juan también. Des una vuelta allá en el capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice, puede ser levantado. De la misma manera dice que la serpiente, como levantó, ¿se acuerdan de Moisés? Ahí había, las serpientes andaban mordiendo a medio mundo y había una matazona de gente, ¿sí? Y ay Moisés, ay Moisés, sálvanos aquí con esto, ¿verdad? Bueno, hizo una serpiente de bronce, la puso ahí en un palo y va para arriba y la levantó. ¿Y qué es lo que pasaba? Estaba en un punto alto en donde podían voltear a ver, y aún si les mordía, aunque les doliera, no morirían. ¿Sí? Y está haciendo esa comparación. Es decir, así como la serpiente, como Moisés levantó a la serpiente, pues yo voy a ser levantado, para que todo el que me vea se salve, para que todo el que voltea a mí sea salvo. Entonces ellos sabían lo que les estaba diciendo. Si lo voy a hacer y voy a morir y voy a poner mi vida por todos sin distinción. Dice, pero él decía esto, versículo 33, él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. O sea, no, le estaba diciendo, voy a ser crucificado. Porque ellos entendían, me van a levantar. Eso es crucifixión. Versículo 34. Entonces la multitud, a veces las multitudes son geniales, ¿no? O sea, la multitud, todos ahí, ¿no? No quiere decir que todos estaban hablando al mismo tiempo, pero el pensamiento de todos ahí. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? O sea, fíjense bien, ellos decían, tú eres el Hijo del Hombre. O sea, ellos lo estaban reconociendo. Pero ¿cómo me estás diciendo si la ley en el Pentateuco, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la ley, ahí está diciendo que el Cristo permanecería para siempre, que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre permanecería. Dice, ¿quién es este Hijo del Hombre entonces? O sea, ¿cómo está la cosa? Fíjense bien.
estos anuncios que él hacía de su muerte, de su sufrimiento, era algo que les chocaba, hermanos. Era algo que les causaba un asombro, porque el Mesías que ellos estaban esperando tendría que cumplir el mensaje profético y de reinar sobre el trono de David. ¿No es cierto? Es lo que esperaban y es lo que siguen esperando muchos. No, va a llegar y va a llegar aquí el Salvador, les va a dar, pero hasta con la escoba, les va a dar a estos romanos feos, los va a echar para afuera y nos va a levantar y vamos a hacer una nación que esté por encima de todas las naciones. Porque ¿qué capitán o qué ejército, qué nación no quiere tener a un capitán que libra de la muerte a sus soldados, que les da de comer en un abrir y cerrar de ojos, que les sana? Ese es un ejército imparable. Ellos ubicaban perfectamente el poderío. No tenían, mis amados, no tenían ajeno la escritura de cómo un solo ángel en una noche acabó con un ejército. Y ellos estaban, ni cuenta se dieron. Entonces ellos entendían el poderío, ¿sí? Pero les chocaba, porque evidentemente habían perdido los sufrimientos y la muerte que estaba anunciado también en la ley y en los profetas. Porque no nada más decía, el Cristo vivirá para siempre, el Cristo vivirá para siempre. No, los sufrimientos, vean ahí Isaías 53, por mencionarle uno solo. Está anunciando, está hablando de Cristo, está hablando de los sufrimientos. Entonces el Señor ahí está con los discípulos 3 años diciéndoles, ¿verdad? Es necesario que yo sufra, que pase, pues a causa del pecado de ustedes, para cumplir la voluntad de Dios. Es necesario que yo dé mi vida. Y así como que, ay, pues no hables de eso, porque yo no quisiera hablar de eso, Señor. No, eso está muy feo. Y no, póngame atención. El Señor quería desterrar de una manera definitiva la idea que tenían los discípulos, la equivocada idea que tenían acerca del reino. Es decir, en el sentido de que el Mesías iba a venir, que lo iba a instaurar, que les iba, como dije hace un momento, dar hasta con el palo de la escoba a los romanos, ¿verdad? Y que entonces, ahora sí, hijitos, ya todos una nación de privilegiados. Ya rompimos el yugo romano y ahora sí, ¿verdad? Y todos felices. Ellos tenían una teología muy limitada y debo decir deformada en cuanto a la resurrección, porque creían en la resurrección. El asunto es que en el pensamiento de ellos, miren, ellos creían en la resurrección. Ellos vieron gente resucitar. ¿Estamos aquí? La hija de Jairo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sepelio que iban ahí llevando a un muchacho y el Señor pasa y dice, ya bájate? Bueno, en otras palabras, ¿no? Pero toca el féretro y pum, el muchacho se levanta y imagínense qué impresión. ¿Qué me dicen de Lázaro? ¿Sí? Y muchos otros. Entonces ellos habían visto eso. El asunto es de que no tenían, para ellos era normal, porque decían, ok, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él puede hacerlo. Pero ¿y si Él se muere? Porque en la idea que ellos tenían es de que alguien revestido de poder tenía que resucitar al otro. ¿Me está siguiendo? Entonces, si Él muere, ¿quién lo va a resucitar a Él? No entendían esa parte. No entendían que Dios no muere. Muere el hombre. ¿Estamos aquí? Por eso el Señor dijo, a mí no me quitan la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, yo.
¿Se acuerdan? Pero les entró por un oído y les salió por el codo, como muchas veces nos pasan cosas que Dios nos habla y nos entra por aquí y no sale quién sabe por dónde. ¿Sí? Es probable que cuando el Señor les empieza a hablar y que ellos ya empiezan también a ubicar todo esto, se empezaran a decepcionar un poco. Es probable eso. Es probable que algunos pensaran, híjole, el asunto ya fracasó, el asunto del reino. ¿Se acuerdan después de la muerte del Señor de los que iban de camino de Emaús? O sea, no sé, ¿no? Es como que era cerquita a donde iban, ¿no? Y ahí van caminando y todos tristes y el Señor se acerca a ellos y les dice, ¿por qué están así? ¿Por qué andan todos arrastrando la cobija? ¿Por qué andan todos depres? ¿Por qué andan ensimismados? Ay, pues como si pues que no te enteras. Y el Señor, no, fíjate, a ver, platícame qué pasó. Pues es profeta, pues esto, porque no creían hasta que dice tardos para entender las escrituras. Pero estuvo tratando con ellos, escuche bien, el Señor es paciente con nosotros, hermanos. A mí me maravilla esto. Porque hay cosas que luego no entendemos, por un lado, pero a veces hay cosas que no creemos. Hay cosas que decidimos no confiar en eso, porque no sé, mejor no, está muy complicado, mejor líbrame de este sufrimiento. No, glorifica tu nombre, porque tienes esa capacidad, porque tienes ese poder para sacarme adelante, porque te compadeces de mí, porque sabes, o sea, eres paciente, porque eres tierno conmigo y sabes lo cabezón que soy. Pueden decir amén, ouch, gloria a Dios, aleluya, o háblame Señor, como quieran, pero el Señor está ahí hablándoles, ¿verdad? Explicándoles, dándoles así como algunas señales, ¿no? Como para que les corriera un poquito la ardilla, ¿no? Para que meditaran y se dieran cuenta y pudieran reflexionar y después darse cuenta, ¡ah! Era Él. ¡Ay, fue Él! Y correr con los demás y lo mismo con los demás. Pero es probable que hayan pasado unos cuantos días, una semana difícil, porque el Señor diciéndole a toda la multitud, pues voy a morir. Ay, no, Señor, ¿cómo crees? Sí, todos ustedes, los que estaban ahí, bendito, hosana el que viene en el nombre del Señor, aleluya, al ratito van a gritar, crucifíquenle. Pues yo los conozco. Yo ya lo sé. Y que le voy a decir, Padre, quita de mí esto. No, glorifica tu nombre. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es muy probable que de ahí naciera en el corazón de Judas la idea de sacar el mayor provecho en el menor tiempo que le quedara con él. ¿Qué voy a hacer? No tengo razón, pues aunque sea, pues mira, pues si ya dice que lo van a matar y ya está todo así, pues me gano una platita y lo entrego. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Y me pregunto si quizás en algún momento no nos pase lo mismo, por no tener en cuenta realmente a lo que el Señor vino, a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Y la única manera de expiarnos era mediante su vida. Y que a veces estamos tan centrados en nosotros mismos y de que las circunstancias cambien y estamos esperando que Él haga el milagrito, pero aquello que nos está diciendo no estamos dispuestos a escuchar, porque es posible, no que lo desee ni lo estoy profetizando, pero es posible que enfrentar eso vaya a tener ciertos padecimientos, vayamos a tener ciertos sufrimientos. Ahora, yo no estoy hablando de que nos están persiguiendo y
y nos están torturando como lo hacen en algunas partes. O sea, nosotros aquí estamos bien cómodos, esa es la verdad. Pero hay hermanos en otras latitudes que no la pasan tan bien. ¿Sí? En México hay hermanos que no la pasan muy bien, que los persiguen, los despojan. En Colombia también pasa eso. Son de los principales países en América Latina que eso ocurre, que hay esa persecución. Bueno, en toda Hispanoamérica, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar de África? Ahí llega de repente Boko Haram y les atiza a toda una villa y asesinan a 50 o 100 cristianos y nadie dijo nada, aquí no pasó. Y los defensores de la justicia brillando por su ausencia, porque esa no es su pelea. Si nos vamos un poquito más hacia Asia, mismo asunto. ¿Me están captando, hermanos? Aquí nosotros no estamos hablando de eso, pero muchas veces para nosotros un sufrimiento es que no tenga lo que yo quiero tener. Ay, qué sufrimiento, no tengo para el teléfono, pues deja de usarlo. No tengo para las vacaciones, pues no te vayas. Hay parques muy bonitos aquí. A veces lo que hace falta nada más es la disposición. No sé si me explico. Ay, es que yo quisiera partir. Pues sí, pero no se tiene. Ay, qué sufrimiento. Pues aguántese y glorifique al Señor con eso y dele gracias. Ah, es que es que para la comida, mira, el Señor proveerá y si no, pues un día que ayunemos no pasa nada. La verdad, de hambre no nos vamos a morir. ¿O sí? O sea, es esto a lo que voy, a donde es importante ya aterrizar y ya final. Es el primero, ¿verdad? Faltan. Entonces, pero a donde hay que aterrizarlo es precisamente a ese cambio, a ese que cambie mi oración. Que ya no sea un Señor, líbrame de esto, sino un Señor, glorifica tu nombre. Y si me duele, pues ya me dirás sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Ya, ¿sí me explico? El Señor nos consolará. Habrá otro lado de eso que lo podemos leer como una tragedia. Va a haber otro lado, va a haber otra perspectiva también. Voy a mencionar algo, no pensaba hacerlo, pero un pastor amigo de México, uno de los pastores de Casa de Oración, pues su esposa partió con el Señor. No hace ni una semana. Y pues tenían 40 años de conocerse, tenían 32, 33 años de casados, igual que Rocío y yo. Tienen hijos de la edad de Samuel. De hecho, su hijo se llama Samuel igual que el nuestro, son amigos. Y ella tuvo un problema muy parecido al que yo tuve, pero al Señor le plació dejarme aquí y llevársela a ella. Y hablando con él, diciendo, pues no fue en voz, fue por texto, pues el hecho de que no podía entender, que yo solamente ni me imagino el desgarrador dolor que debes de tener. No me lo imagino. Y sí me dijo eso. Dice, es un dolor muy grande, pero por el otro lado es la felicidad de saber que ella está con su Padre Celestial. Pues sí, le dije, ya la sanó eternamente.
Dice, y estoy con la tranquilidad que se le entregué de la mano. Así, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pues ya me voy con papá. Ay, que te vaya bien. Allá nos vemos. Cerró sus ojos y se fue. Uf. Pero lo que hay detrás de eso, hay otra perspectiva. ¿Sí? Dice, por el otro lado es que para el Señor es deseada la muerte de sus santos. ¿Y qué cuando el Señor dice, ya te quiero tener aquí conmigo? ¿Se les ocurre algo mejor? Si alguien piensa que hay algo mejor que eso, revise su fe. No sea que esté como esta multitud. Que Dios hablando cosas gloriosas y nosotros distraídos con nosotros mismos, ensimismados. Aunque hagamos las conexiones como esa multitud, sí, Dios, Cristo, le canto, le adoro, le exalto, ajá. Entonces, mis amados, los últimos días, ahí como hemos estado viendo, para el Señor inician con una semana por vivir. Abracemos eso. Ahí ya empieza a dar ese paso decisivo hacia su muerte, ¿verdad? Que abrirá el paso para la resurrección y para la exaltación. Por eso dijo previo a esto, ¿verdad? Pues son las paradojas de la vida. El grano de trigo tiene que caer y ser enterrado y muere. Porque si no muere, no da vida. Y por su muerte, usted y yo tenemos vida, si usted ha creído. Entonces, que la determinación nuestra vaya en esa dirección. A pesar de cualquier circunstancia, ¿cuál va a ser nuestra oración? Glorifica tu nombre, Señor. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que se lleve esto un poco más allá. Que no se quede así como que, ay, entonces, no. Es para la gloria de Dios y que encontremos en esa gloria gozo. ¿Ustedes creen que el Señor no quiere que nosotros nos alegremos en que Él sea glorificado? Dígame una sola cosa que sea de mayor pureza que eso. Que sea de mayor trascendencia que eso. Una sola cosa que tenga más valor que eso. Una sola cosa. Algo o alguien que sea más valioso que lo que Cristo hizo y lo que Cristo es y quién es Él. Una sola cosa. Si hay quien lo encuentra, es porque no ha creído, es porque no ha visto su pecado, es porque no ha visto el peso de su pecado que llevó el Señor en la cruz. Para todo aquel que cree, para todo aquel que pone su confianza en Él. Potencial para todos, efectiva para los que creen. ¿Estamos aquí? ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias al Señor y decirle: Señor, gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia? Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por hablar a nuestras vidas. No queremos estar como esa multitud que tú estás hablando y unos, pues será un trueno, pues será un ángel, pues sabe Dios que sea, y tú hablando cosas gloriosas. Tú hablando que te quieres glorificar y que lo harás por medio de nuestras vidas y que aún nuestras vidas van a darte honor y que podremos encontrar un gozo indescriptible en ellos a pesar de las circunstancias que estemos. Porque en eso consiste el gozo. Porque el reino de los cielos
En eso consiste. No es comida ni bebida, no son cosas de este mundo, sino es gozo y paz en el Espíritu Santo. Que podamos tener paz, que podamos tener gozo en medio de cualquier circunstancia, porque el enfoque de nuestra mente y de nuestro corazón y todas las fuerzas de nuestro cuerpo, muchas o pocas, son para glorificarte, Señor. Ayúdanos en esa tarea, que sea tu gracia con nosotros. Ayúdanos, Señor. Pero yo sé que en medio nuestro, Padre, sí hay quienes queremos glorificarte. Si hay quienes queremos vivir para ti, muchas veces no sabemos cómo hacerle, esa es la verdad. Y somos torpes y abrimos la boca, metemos la pata, Señor. Pero tú eres bueno y podemos descansar en ti. Podemos descansar en que tú eres paciente para con nosotros y que aún como esos que estaban ensimismados, que iban a Emaús, tú fuiste paciente para caminar junto con ellos todo el camino hasta mostrarles que eras tú y llenarles de gozo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra ceguera, de nuestra torpeza, tú caminas junto con nosotros y te identificas con nosotros, Señor. En tu humanidad te identificas como hombre con nosotros y te damos las gracias por eso y te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.